Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un placer ser parte de este mini talk junto a Open Info de Informática 2020 de la Universidad Mayor de San Andrés. El día de hoy les voy a hablar de un tema que es muy interesante, que a mí como mercadólogo me fascina, que es precisamente el Customer Intelligence utilizando inteligencia artificial. Entonces vamos a comenzar con nuestra exposición viendo lo siguiente. Mi nombre es el doctor Iván Alex Mercado Lorber. Comencemos con este pensamiento que dice, ¿qué es lo que nos hace humanos? No es algo que se pueda programar, que se pueda poner en un chip. Es la fortaleza del corazón humano, la diferencia entre nosotros y las máquinas. ¿Quién lo dijo? John Connor. Partiendo de lo que son el uso más frecuente de la inteligencia artificial en ámbitos del marketing, y ahora específicamente el marketing digital, podríamos hablar, por ejemplo, del Data Driven Marketing, que es el análisis del Big Data con la creación de análisis predictivos, facilitando enormemente la visión de esos datos y el poder tomar decisiones basadas precisamente en eso, en datos, y no tanto en la intuición, como se decía antes, las decisiones de un negocio, ¿sí? Básicamente a ojo de buen cubero, no. Ahora el análisis predictivo es en base a esos datos y cada vez datos más precisos y exactos. Segundo, automatización de procesos que ayudan a personalizar de mejor manera las comunicaciones con los clientes potenciales y los clientes futuros, utilizando herramientas de automatización que se recogen en una base de datos y que más adelante se van a depositar, por ejemplo, en un Customer Relationship Management, en un CRM, para que esta información sea utilizada y explotada y minada de la mejor manera posible. Tercer punto, interacción personalizada en busca de segmentar, personalizar y automatizar los procesos con los clientes. La inteligencia artificial ha propulsado la creación de los famosos chatbots. Y estos chatbots ya no son tan tontos como eran hace unos años atrás. Yo me acuerdo el año 2010, 2011, cuando empecé a ver los primeros chatbots en algunos sitios de marketing que utilizaban unas páginas web. Y eran realmente, uno podía darse cuenta que estaba, vamos a decir, chateando con un bot, ¿sí? Porque las respuestas estaban preprogramadas y era a veces un poco difícil, sobre todo la experiencia del cliente, de llegar a tener respuestas mucho más humanizadas, si vale el término, ¿sí? Entonces eran muy limitadas esos chats. En cambio ahora los chatbots podemos decir que son cada vez más inteligentes, utilizan procesos que vamos a hablar un poquito más adelante precisamente sobre machine learning, etcétera, que en algunos casos incluso nos permiten saltar la tercera ley de Turing, es decir, que en algún momento a veces parecería que realmente estamos hablando con una persona de carne y hueso y no con una inteligencia artificial. Muy bien. Cuarto uso frecuente de la IA en el marketing, la creación de contenidos. Soy firme participante de lo que se llama de que el contenido es el rey. Por lo tanto, si aplicamos, por ejemplo, redes neuronales, así como para piezas publicitarias, tomando en cuenta las respuestas emocionales que van a tener los clientes que vamos a impactar, pues nuestro marketing va a ser mucho más fuerte, mucho más potente. Y si estamos hablando, por ejemplo, de creación de contenidos con inteligencia artificial, por ejemplo, la infame GPT-3, que si tú lo ves es realmente infame lo que OpenAI ha puesto como una herramienta muy interesante a ser desarrollada, no solamente en marketing, sino en sistemas, programación, etcétera. GPT-3, recuérdalo. Y ahí la parte de generación de contenidos todavía se discute si más adelante de aquí a unos años, no vamos a saber si esas piezas de contenido han sido elaboradas por una persona de carne y hueso
o si ha sido generado automáticamente por medio de una inteligencia artificial que ha empezado a recoger, toda la información relacionada a cierto tópico, cierto tema que tú le digas y haya curado ese contenido. No sabemos. Eso en un futuro próximo. Ojo con la ley de Turing. Y bueno, el quinto punto es lo que se espera, la famosa publicidad programática. ¿Qué es eso? Ese es el uso de los algoritmos predictivos que son capaces de aprender y de mejorar la inversión publicitaria. Por ejemplo, en estrategias de costo por clic, ¿sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, si tú haces una inversión publicitaria utilizando los algoritmos cada vez más inteligentes que tiene Facebook, pues seguramente vas a llegar a unos resultados de tu inversión publicitaria mucho más altos que si lo hubieras hecho utilizando otras redes sociales, o peor, utilizando la inversión en medios tradicionales como es radio, prensa, televisión, etcétera, donde es prácticamente imposible medir el impacto publicitario. Pero por medio de la plataforma de Facebook Business, por ejemplo, Facebook Ads, tu publicidad llega a la persona específica en el momento específico, ¿sí? Entonces, hay un documental recientemente que salió de Netflix que se llama The Social Dilemma, o el dilema social, que nos plantea la posibilidad de que a veces le damos mucho poder a estas inteligencias artificiales para que controlen de alguna forma nuestra vida. Entonces, mucho ojo con eso. Bien, ¿cuáles serán los tres tipos de algoritmos más conocidos en el Deep Learning? En primera instancia, podríamos decir que la inteligencia artificial se puede clasificar básicamente en dos tipos, la débil y la fuerte. ¿Qué es la inteligencia artificial débil? ¿Sí? Es aquella que está diseñada y entrenada para realizar una tarea específicamente sencilla. Por ejemplo, tu famoso asistente personal de voz de Siri o de Coursera, ¿sí? Entonces, muy fácil. En cambio, una inteligencia artificial fuerte, es aquella más robusta, es aquella que dispone de habilidades cognitivas, es decir, aquella que cuando se le presenta algún tipo de tarea desconocida y compleja, aprende todo el modo para solucionar ese problema complejo. Y lo interesante es que esto lo realiza cada vez de mejor manera y de manera más rápida, ¿sí? Muy bien, entonces estos tres tipos de algoritmos en Deep Learning podemos clasificarlos básicamente en uno, de aprendizaje supervisado. Aquí tenemos los datos etiquetados para que los patrones puedan ser detectados y utilizados para etiquetar nuevos conjuntos de datos. El segundo, de aprendizaje no supervisado. Aquí los conjuntos de datos no están etiquetados, siendo clasificados en función de similitudes o diferencias entre ellos. Y el más interesante es el tercero, que es de aprendizaje de refuerzo. En este último, los datos tampoco son etiquetados, pero el sistema de inteligencia artificial recibe retroalimentación después de realizar una o varias acciones, ¿sí? Va aprendiendo. Entonces, este es el más potente de todos y el que más se está utilizando hoy en día justamente para hacer el Customer Intelligence hoy en día. Por lo tanto, qué bonita imagen, ¿no? La personalidad de compra del consumidor. ¿Será posible hoy en día tener un mapa exacto sobre nuestro comportamiento de compras? Pues con el uso masivo del internet y de las redes sociales te puedo asegurar de que sí es posible predecir y saber esta personalidad de compras. Por lo tanto, el Deep Learning nos permite descubrir y realizar predicciones con entrenamiento no supervisado. Te voy a dar algunos ejemplos. Identificación de clientes potenciales, ¿sí? Tú cuando estás en el Facebook, basta que le hagas un clic en un me gusta, o que compartas un tipo de publicación, o respondas al post de un amigo, de una persona, de una empresa, y ¡zas!, automáticamente ya te empiezan a etiquetar. Y los algoritmos de Facebook son cada vez más inteligentes para ir viendo realmente
¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuáles serán tus miedos? ¿Cuáles serán tus anhelos? ¿Sí? Entonces, de vez en cuando te va a ir lanzando pequeñas gotitas de publicidad, ¿sí? Entonces un ensayo de prueba y error, y en algún momento va a ir dándote específicamente las publicidades en las cuales tú estarías más dispuesto a comprar ciertos productos y servicios. Fabuloso esta identificación de clientes potenciales. Segundo, identificación de sentimientos positivos y negativos. Temas y palabras claves de texto. Lo mismo, cuando estás navegando por San Google y le haces una pregunta específica en la caja de preguntas de Google, ¿sí? Sobre algo, sobre una necesidad, quieres resolver algún problema, tienes alguna duda, quisieras averiguar más sobre un producto, un servicio, sobre una persona inclusive. Entonces tú sabes que toda esa información se guarda también dentro de Google, ¿sí? Y es más interesante cómo después, gracias al tema de las cookies, nosotros podemos ir identificando incluso estos sentimientos positivos o negativos. Tercero, encontrar artículos o productos solo a través de una imagen en lugar de palabras claves. Más interesante de lo anterior, yo le pongo una imagen y encuentro resultados que son exactamente lo que yo estaba queriendo en mi cerebro. Monitorización del comportamiento de los usuarios del e-commerce. Por ejemplo, en un evento ayer, bueno, el fin de semana fue el famoso Black Friday, hoy es el Cyber Monday, ¿sí? Estamos al lunes 30 de noviembre del 2020. Entonces, las empresas no son tontas, utilizan la inteligencia artificial para aprovechar estos eventos y empezarte a mandar una serie de ofertas realmente cada vez más irresistibles. Entonces, mucho ojo con tu cerebro, con lo que consumen y con el tema de persuasión, ¿sí? Versus lo que vendría a ser una obligación. Ojo. Predecir las preferencias de los usuarios en función de ellas para orientar la publicación, la mejor publicidad online. Eso es lo que vamos a decir ahorita. Otro punto importante son las recomendaciones a clientes, sugerencias en la gestión de relación a estos, ¿sí? Entonces, te puedes sugerir cuando tú estás en Amazon, por ejemplo, en cualquier sitio web, un e-commerce, un comercio electrónico, y vos ves un producto y lo compras, ¿sí? Entonces, los algoritmos te sugieren, el deep learning va viendo qué cositas la gente más ha demandado, en base a eso se acomoda tu perfil y te va lanzando, ¿no? Los que compraron esto también les gustó esto otro, ¿no? O refuérzalo con una, como se llama, un bundle, una compra de varias cositas al mismo tiempo, como un combo, ¿sí? Y así te ahorras una cantidad de platita, ¿sí? Entonces, es bien interesante cómo te empiezan a manipular indirectamente estos algoritmos, este deep learning, esta manera de entender al ser humano, ¿sí? Meterse en nuestro cerebro. Otra interesante función también podría ser el reconocimiento de rostros y emociones faciales. Imagina que tú estás en tu teléfono inteligente, ¿sí? Y de repente, pues, aquí en mi teléfono, pues veo de que, o de alguna manera, se da cuenta mi teléfono de que, pucha, ahí me hace un reconocimiento en mi cara y dice, ah, Iván está triste. Entonces no le mandaré malas noticias, más bien le mandaré buenas noticias o mejor que se compre algo o esta oferta. No sé, hay tantas cosas que se pueden hacer con el tema del reconocimiento facial, si no pregúntenles a los chinos, ¿sí? Y mucho, pero mucho más. Aquí apenas estamos en la punta del ovillo de lo que va a ser esta inteligencia artificial en el futuro. Entonces, ya para ir cerrando un poquito este tema, ¿sí? Del Customer Intelligence, hemos visto que efectivamente las máquinas pueden llegar a predecir nuestro comportamiento futuro en base a las acciones, al comportamiento que nosotros vamos haciendo día a día, ¿sí? En el Internet, en nuestras redes sociales. Muy bien. Por lo tanto, en un futuro no muy lejano, vamos a tener que responder a esta pregunta. Preferimos que nuestras estrategias de marketing, de publicidad, estén orientadas en base a personas de carne y hueso, frágiles, pero con muchos sentimientos, generadores de empatía y además que por el momento
Eso nos distingue del resto de los seres que habitamos en este planeta, que es la capacidad de pensar, crear, idear arte, ¿sí? Versus lo que van a ser máquinas cada vez más inteligentes gracias a este desarrollo del deep learning, big data, machine learning, etcétera. Y otras inteligencias que todavía no las hemos visto, pero estoy seguro que en un futuro aparecerán. Y ojo, como seres humanos debemos estar listos para hacerles frente e incluso cambiar nuestra forma y nuestro estilo de vida. Muy bien, entonces muchas gracias por escucharme y también a la Universidad Mayor de San Andrés por esta exposición muy interesante. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Iván Mercado.com, en Twitter Iván Mercado, y tengo mi canal lo mismo en Instagram y en YouTube. Entonces les agradezco mucho esta exposición y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.